del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Es un dicho famoso, un dicho popular que habla que lo que te venga puedes usarlo, aunque no lo hayas querido, aunque no lo hayas pedido. Sean todos bienvenidos. Y a veces nos pasa así, que viene algo a nuestra vida, vienen algunos recursos a nuestra vida, no nos damos cuenta que están allí y podemos explotarlos de una forma muy generosa, podemos explotarlos con mucha sabiduría para alcanzar grandes metas. Y este tipo de cosas suelen venir cuando quizás menos lo esperamos. Los limones suelen venir cuando no estamos pidiendo limonada, no estamos necesitando esto, no estamos necesitando lo otro. Pero este dicho a veces nos persigue u otros muchos más. A veces nos persiguen para nuestra edificación, no nos damos cuenta porque a lo mejor nuestra mirada está centrada única y exclusivamente en una sola cosa. Y a veces perdemos la visión de nuestro entorno. A veces creemos que pequeñas cosas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, no podemos usarlas porque pueden ser insignificantes, pueden parecer muy poco, no van a tener el resultado que nosotros esperamos. Básicamente lo que este dicho puede decirnos y que creo que nos persigue de cuando en cuando es, está bien, no es suficiente, pero es lo que tienes. Y esto si lo aplicamos a nuestra vida es bastante edificante porque ¿cuántas veces no hemos dicho, Señor, no es suficiente? Señor, no es lo que quiero, no es lo que espero, no es lo que he pedido. Señor, no es lo que necesito. Pero si alguien se atreve a decir, está bien, no es suficiente, pero es lo que tenemos, creo que va a tener un resultado maravilloso. Puede llevar un tiempo, puede conllevar esto bastante esfuerzo, pero cuando nos damos cuenta de que quizás no es suficiente, pero lo que tengo a mano es lo que voy a usar y algo va a ocurrir, es allí donde nosotros realmente tomamos aquel dicho, limones para la limonada. Y quiero contarle una historia que creo que nos habla muy bien de esto. Alguien que quizás no esperaba lo que estaba llegando a su mano, alguien que quizás necesitaba, o por lo menos esto era lo que pensaba, que necesitaba algo más de lo que tenía, algo más de lo que estaba llevando en medio de una situación que estaba siendo difícil en su vida. Y es como no, aquel hombre llamado David, y la historia más o menos está en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, imagínese que uno está huyendo, porque básicamente era lo que David estaba haciendo en este tiempo. Y David algún tiempo atrás había recibido promesa de parte de Dios de que Dios estaba con él, de que Dios le iba a usar y lo iba a convertir en una persona muy poderosa dentro de la nación judía. De hecho, podemos ver que con el tiempo así ocurrió. David creyó en la promesa, David creyó en el Dios que le llamó, que el Dios que daba la palabra, su Dios, era fiel, porque siempre que la promesa está, debemos de fijarnos si la ha dado Dios, y si Dios la ha dado, podemos creer que fiel es el que ha dado la promesa, por lo cual todas sus promesas realmente son promesas fieles. Y escuche esto, a veces pasamos tiempos que no podemos entender. Tiempos, no sé si le ha pasado, creo que sí, porque esto es de ocurrirnos mucho a todos los que amamos a Dios, básicamente a toda la humanidad. Tiempos que no entendemos, tiempos inentendibles, tiempos en los que quizás obramos bien y quizás no tenemos el resultado que estamos esperando. Tiempos en los cuales obramos de la forma más correcta o más recta que nos es conocida y que nos es dada. Lo hacemos con cariño, con amor, con esmero y no obtenemos el resultado que esperamos por aquello que estábamos haciendo. Creo que David estaba pasando un tiempo en el cual él no entendía lo sucedido, lo que ocurría, las consecuencias de haber obrado bien. Básicamente en este tiempo, como le decía, era un tiempo en el que David no podía entender qué era lo que estaba ocurriendo y le estaban básicamente ocurriendo tres cosas. Estaba huyendo de Saúl, se encontraba sin recursos
y su fama estaba un poco estancada. Y cuando hablo de su fama, no es que David quisiese sobresalir, no, David no era ese tipo de persona, pero hablo de cómo empezó Dios a usarle y parece que todo desde el principio iba muy bien, estaba siendo usado por Dios, Dios le estaba usando para librar guerras, para librar batallas en lo físico, en lo espiritual, y la gente estaba viendo todo esto. La gente veía que Dios estaba en la vida de David. Lo que David hacía realmente, él lo hacía con cautela, con gratitud, lo hacía con fe y lo hacía creyendo de que Dios estaba con él. La Biblia dice de David que él se conducía en todo lo que hacía prudentemente. Y esto es algo que Dios le enseñó a conducirse con prudencia. Pero entonces, ¿por qué estaba ocurriendo todo esto? Dice un poco más atrás de esta lectura que incluso el mismo David en algún momento estaba con unos pocos hombres huyendo de Saúl. Recuerde que Saúl, el rey que había en ese momento, antes de David, Saúl quería matar a David. Saúl tenía envidia de David, no tenía un corazón que agradara a Dios, por lo cual todo lo que tenía que ver con Dios a Saúl le desagradaba. Entonces David era ese instrumento de parte de Dios que le recordaba continuamente a Saúl, no porque David se lo dijese, sino solamente con mirarle, solamente con las obras de David, había un recordatorio para la vida de Saúl. Dios es todopoderoso, es necesario honrar a Dios, es necesario hacer las obras de Dios. Y como Saúl había decidido no hacer la obra de Dios, toda persona que hacía las obras de Dios era como chocante a la vida de Saúl. Cuando Saúl veía el respaldo de parte de Dios sobre la vida de David, y quizás digo, recordaba que la presencia de Dios un día había estado en su vida, esto removía lo más profundo en la vida de Saúl. Saúl quería matar a David y David entonces se encontraba huyendo. ¿Por qué? ¿Qué hizo David realmente para que Saúl quisiese matarle, para que intentase varias ocasiones acabar con su vida? David realmente no había hecho nada malo en contra de Saúl. Realmente lo que David había hecho a favor de la vida de Saúl eran cosas buenas, cosas positivas. Realmente aún el mismo David en peligro de muerte, lo único que se le ocurría era honrar a su señor el rey Saúl. De hecho, David en algún momento recibió consejo de personas que estaban en su entorno de que matase a Saúl, de que había posibilidad y en algún momento lo tuvo muy cerca para poderlo matar y la gente le decía, a algún individuo le dijo por allí, pero puedes, este es tu momento, este es el momento en el cual la promesa de Dios se cumple sobre tu vida y tú puedes llegar al trono. Y las palabras de David más o menos fueron que no ponga mi mano yo sobre el ungido de Dios, sobre Saúl, porque David entendía, aunque Saúl se estuviese comportando mal con Dios, no era él la persona para juzgar esto ni para pasar por encima de él en sus propias fuerzas. David sabía que la promesa que tenía sobre su vida era de Dios, provenía de él y se iba a cumplir en algún momento. De hecho, David en algún momento ayudó espiritualmente a Saúl porque Saúl se encontraba por temporadas atormentado. Recuerde, la presencia de Dios ya no estaba sobre la vida de Saúl, por lo cual era atormentado por fuerzas espirituales y David traía paz a su vida cuando estaba cerca de él y cuando tocaba instrumento musical. Entonces David estaba huyendo. ¿Por qué? Porque alguien quería matarlo. ¿Qué hizo David en contra de esa persona para que le matara? Nada, realmente nada. Por eso hablo de que a veces son tiempos que no entendemos. Señor, está ocurriendo esto. ¿Por qué? Yo no lo merezco si yo realmente vengo de hacer lo bueno. Tiempos que no entendemos. David se encontraba también en ese momento sin recursos. Dice que huyó a una cueva. Antes de huir a esta cueva, la Biblia nos enseña que David estuvo en un reino, ¿ok? Estuvo en determinada nación y allí incluso las personas empezaron a reconocerle. Dice que David tenía una barba muy grande y dice que empezaba a actuar como una persona loca, como una persona desquiciada mentalmente para pasar desapercibido de sus enemigos y de las personas de aquella nación. David se encontraba sin recursos. David se encontraba con unas pocas personas y huye a una cueva, la cueva de Adulam.
Y dice la historia que su padre, su familia, sus hermanos se dieron cuenta que estaba allí y se fueron a unirse a él, fueron allí. Dice la historia también que más personas también vinieron a querer estar con él, a ponerse a su orden para empezar a formar hombres fieles, hombres leales, para formar un ejército y para que David también pudiese ir librando aquellas batallas donde se presentaba el peligro. Dice que las personas que vinieron a él eran personas afligidas, endeudadas, personas que se hallaban en amargura de espíritu. Creo que sinceramente David no había pedido este tipo de personas. Claro, nos pasa a veces igual. Necesitamos o queremos algo y pedimos de determinada manera, pero nos llega otra cosa. Es como que pides naranjas, pero te llegan limones. Señor, pero yo no quería limones. Y Dios diciéndonos, está bien, sé que no pediste limones, pero yo te envío limones. Úsalos y aprende a hacer limonada. Estabas esperando naranjas, estabas esperando recursos de una forma o de otra, pero yo permito que tengas esto. Parece poco, pero al final cuando nosotros decidimos que no es todo lo que queremos o no es todo lo que tenemos, pero vamos a usarlo, es donde nosotros realmente empezamos a ver las cosas con más claridad y nuestra fe realmente va a crecer. A veces no es suficiente, recuerde, pero es lo que tenemos. Entonces David se encontraba sin recursos y encima las personas que vienen sin recursos. Usted imagínese, David está pasando algo así como escasez en cuanto al alimento, la historia lo muestra, y encima vienen algo así como 400 personas más a unirse a él, endeudados, amargados, afligidos, abatidos de espíritu, o sea, personas con serios problemas. Piensen en los endeudados. David no tiene casi nada materialmente ni económicamente para sostenerse él y las pocas personas que están a su alrededor. Y encima vienen decenas de personas más, hasta quizás un número de 400 personas, y la gente dice, tú vas a ser nuestro jefe. Están diciendo, vamos a hacer lo que tú nos digas, lo que tú nos ordenes, nosotros realmente haremos. Cuando lo hacen jefe con derechos y lo hacen jefe también con deberes. Y el deber del jefe, el deber de David era suplir todo lo que ellos, por lo menos lo básico, lo que necesitaran, pero no tenía cómo. No tenía de dónde coger. No tenía recursos materiales ni económicos para sustentarles a ellos y que ellos a su vez pudiesen sustentar a sus familias. Se encontraba sin recursos y también con esa fama estancada, como le decía hace un momento. Porque a veces nosotros, cuando empezamos con Dios, caminamos con Él, o en algún momento o alguna etapa de nuestra vida, pegamos ese subidón de fe, podemos hacer cosas maravillosas en Dios, por Dios y para Dios. Y podemos ser usados de una forma extraordinaria con una persona, con 10 personas, con 100 personas, con miles de personas. Al final, ser usado por Dios no tiene que ir necesariamente ligado a los números, pero cuando somos usados por Dios, siempre lo que solemos pensar es, voy a ir es en aumento, voy a ir creciendo y cada vez voy a ser más usado por Dios. David había empezado a ser muy usado por Dios, pero en este momento de su vida estaba un poco estancado. Por lo menos a nuestra apreciación podemos ver que no estaban ocurriendo cosas maravillosas a través de la vida de David. Pero esto era lo que nuestros ojos podrían haber visto en ese momento, o cuando leemos solamente hasta acá, podríamos pensar, bueno, el muchacho se estancó. Sí, empezó muy bien, empezó subiendo, empezó siendo usado por Dios, pero se ha estancado. Y no sé si esto le ha pasado alguna vez, que se haya sentido estancado en su vida. A lo mejor usted se sintió, se siente en este tiempo aún estancada en su vida. Bueno, Señor, yo empecé muy bien, empecé con mucho ánimo, yo hice esto, yo hice lo otro, pero veo que mi vida se ha estancado. Y uno de los motivos por los cuales nos sentimos así es esto mismo que le estoy intentando transmitir hoy. Cuando creemos que no tenemos lo suficiente para hacer más cosas. Recuerde esto, no es suficiente, quizás puede ser, pero es lo que tiene. No desprecie aquello que usted pueda tener allí. Ahora,
Algo que no nos ayuda y que realmente no ayudaba a David, pero David sabía manejar las situaciones, a veces son los pensamientos. Los pensamientos a veces no ayudan. Cuando nos encontramos en una situación similar a la de David o quizás en nuestro ámbito podemos decir, bueno, yo me encuentro de esta forma, me encuentro de la otra, me encuentro desanimado, sin recursos, me encuentro estancado, me encuentro así. Quizás, Señor, no es como pensaba estar y no es como quiero estar. Y algo que no nos ayuda cuando estamos quizás decaídos en nuestro espíritu, un semblante bajo, quizás una fe que no está realmente para ayudar a otros, no está para echar cohetes, podemos llegar a tener un serio problema cuando dejamos que nuestros pensamientos que no nos van a ayudar sean pensamientos negativos. Una de las cosas que ocurre cuando nuestros pensamientos no nos ayudan es aquella pregunta que es muy recurrente. ¿Por qué? ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y es una pregunta, obviamente, que trabajamos mucho que no nos ayuda. Es esa pregunta que es quizás, por lo menos a mi criterio, la pregunta más común que solemos hacer cuando algo está ocurriendo y quizás nosotros no lo entendemos. Cuando creemos que merecemos más, pero no lo estamos recibiendo, preguntamos, cuando tenemos esa lucha mental, nuestros pensamientos quieren ir muy acelerados, la pregunta es ¿por qué? Y cuando preguntamos por qué, obviamente esperamos respuesta. Cuando preguntamos por qué, estamos hablando de la causa, el motivo. ¿Lo merezco o no lo merezco? Señor, pero si has sido tan bueno, Señor, pero si es tu voluntad. Y esa pregunta, ¿por qué realmente se convierte a veces en un gran problema de nuestra vida? Cuando día tras día, minuto a minuto, en algunas personas, y créame, esto es verdad, se repite en la cabeza, la declaramos, la preguntamos y sale de nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Alguna vez ha pensado que Dios no quiere darnos tantas explicaciones de el porqué de las cosas? Señor, pero tú tienes que explicarme la mayoría de las veces. Dios puede tener esa misericordia extendida sobre nuestras vidas y explicarnos el porqué. Pero Dios entiende y por lo menos así, recuerde que nosotros lo vemos todo muy desde acá abajo, muy terrenal, pero la visión de Dios es completa. Su visión es total, Él lo ve desde allí arriba. No hace tanta falta que Dios nos tenga que dar explicaciones del por qué. Imagínese a David preguntando cada momento, cada día, aún en medio de su locura, aún en medio de huir, de ir de nación en nación. Señor, ¿por qué? Y cuando no encontramos respuesta del por qué, Dios no quiere darnos la respuesta del por qué, nosotros mismos nos contestamos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto? Si yo he hecho lo bueno, si yo he sido buena persona, si yo soy un buen hijo, si yo soy un buen esposo, soy buen padre, soy un buen empleado, un buen ciudadano, empezamos a darnos respuestas nosotros mismos y siempre esas respuestas van a hablar de todas las cosas buenas que nosotros hacemos, que nosotros estamos haciendo. Difícilmente en el por qué continuo nosotros vamos a autocontestar esa pregunta hablando de las cosas malas que hemos hecho o de nuestros errores. Cuando nuestros pensamientos no nos ayudan, también tenemos otra pregunta o solemos tenerla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Es una pregunta bastante interesante, creo que es una pregunta espectacular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque ahora, ¿qué voy a hacer? Habla de una persona que no quiere quedarse como está y quiere una solución, necesita una solución. Puede sonar la pregunta como a la desesperada, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a morirme? No. Pero creo que esa pregunta, ¿ahora qué voy a hacer? Está incurriendo en necesito solución. Aquí no me quedo, aquí no voy a perecer. Quizás estoy caído, caída, en el suelo he desmayado, perseguido, perseguida, sin recursos, sin esperanza, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Está pensando esta persona en salir de esa situación? Y es una pregunta que realmente es bastante, bastante interesante. No sé si usted está ahora mismo en el por qué, Señor, o ya está pensando en ahora yo qué voy a hacer. Creo que la pregunta
puede sonar a desesperanza, no tengo esperanza, no tengo futuro, pero creo que la pregunta suena más ¿a dónde miro? ¿Para dónde cojo? ¿Cuál camino es el adecuado? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Qué no tengo que obedecer? Porque esto que yo haga va a determinar realmente que yo pueda salir de esta situación. Y vemos que cuando preguntamos, ahora, ¿qué voy a hacer? Indudablemente necesitamos ayuda. ¿Quién me ayudará? Puede ser otra pregunta. Porque quiero hacer algo, Señor, porque voy a salir de aquí, pero ¿quién me ayudará? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Nuestra ayuda siempre va a venir de Dios. La cuestión es, ¿y si Dios va a usar a alguien o algo, estaré dispuesto a recibir esa ayuda, sea de donde venga? Viene de Dios, pero a través de alguien, a través de algo. Mi corazón está preparado para recibir la ayuda porque a veces, aunque viene de Dios, es puesta en nuestra vida, en nuestras manos, de parte de Dios y a través de personas que quizás nosotros no imaginábamos. Quizás las que menos nos gustan, pero al final, si pedimos la ayuda de parte de Dios, cualquier cosa que venga de parte de Él, son aquellos limones que están viniendo para hacer algo grande, para hacer algo que quizás no esperábamos, pero sí le estamos diciendo al Señor, ayúdame, Señor, ¿quién me ayudará? Vuelve y piense un momento en David, a cargo de un montón de personas que no podía sustentar y que quizás no estaban en las mejores condiciones espirituales para combatir. No es que David estuviese en guerra necesariamente en ese momento contra Saúl. A David no se le ocurría irse en contra de su Señor, aunque estaba huyendo. Pero David sabía que había merodeadores, había bandas que atacaban, les podían robar, les podían querer pervertir y David tenía que estar preparado y protegido con su gente. La gente sabía y reconocía lo que había en David. La gente sabía que la presencia de Dios estaba en él, de que era un ungido de parte de Dios y de que cosas grandes estaban ocurriendo en su vida y muchas más grandes iban a ocurrir en su vida y a través de su vida para la nación judía. David necesitaba irse preparando, ir armando gente. David necesitaba ir teniendo gente cercana a su alrededor, pero parece que vinieron, ojo, parece que no vinieron las personas más correctas. Creo que si podemos escoger, no escogemos personas endeudadas, escogeríamos personas libres de cargas económicas. Creo que si pudiésemos escoger, no escogeríamos personas amargadas, escogeríamos personas libres de amargura, con gozo, con felicidad. Creo que si pudiésemos escoger, no escogeríamos personas con un semblante decaído, decaídos espiritualmente. Escogeríamos personas espiritualmente fuertes, con fe, declarando que las cosas van a cambiar, declarando que Jehová es el Señor y que envió a su Hijo Jesucristo para darnos la vida eterna y que en Él podemos levantarnos. Pero estas personas no le llegaron a David, le llegaron personas totalmente contrarias. Y es allí donde David realmente necesita empezar a hacer algo para qué, para que todo lo que le vino a su mano pudiese usarlo. Usa lo que tienes, creo que fue lo que entendió David. Miren, no podemos usar lo que no tenemos. Yo sé que usted no pidió limones. Nos ha pasado a todos. Y si a alguien no le ha pasado, le pasará algún día. Y esto es algo muy especial en aquella persona que quiere realmente agradar a Dios. Siempre va a tener momentos en los cuales su fe va a ser puesta muy a prueba. Momentos, situaciones en los cuales todo lo que está ocurriendo es inentendible, pero sí parte de un propósito de Dios. Y cuando estamos en esta situación, no queremos usar lo que tenemos a mano, queremos usar recursos válidos, recursos buenos, recursos memorables, cuantías más grandes, personas superiores. Pero David entendió que lo que le había llegado era lo que tenía, por lo cual se puso a la mano, a la obra de usar lo que tenía, porque lo que pediste y lo que recibiste, podremos decir, Señor, esto recibí, pero esto no pedí, pero es lo que tienes.
Mira, a veces en las relaciones sentimentales de familia, esposos, padres con hijos, etcétera, a veces las cosas no van saliendo como nosotros las pedimos, pero es la mujer que tienes, es el hombre que tienes. Son los hijos que tienes, son los padres que tienes. Usa lo que tienes. Si quieres ver todo lo malo que hay en ellos, difícilmente vas a usar lo que tienes. Pero algo bueno tienen, algún aspecto positivo, alguna cualidad. Tiene que haber algún destello de luz, quizás allí que quiere salir a flote y lo único que se necesita es alguien como tú que pueda reconocer, Señor, es lo que tengo, Señor, es mi esposo, Señor, es mi esposa, Señor, son mis padres, Señor, son mis hijos, es lo que tengo y lo voy a usar, los voy a honrar, Señor amado. Está bien. Puede ser que tu respectiva pareja, tus hijos o tus padres, no son los padres que a ti te gustaría tener. Y puedes tener razón en muchas circunstancias y en muchos momentos, porque a veces nuestro comportamiento deja mucho que desear. Pero cuando lo que recibiste no es lo que pediste, es Dios diciendo, usa lo que tienes. No esperes recibir lo que estás pidiendo para ponerte a la obra. No esperes recibir aquello que me vienes clamando con tanta insistencia para hacer algo memorable, algo que hable de mi poder y algo que hable de tu obediencia y de tu amor, que hable de la fe que tienes. Lo que has recibido puede ser, no es lo que pediste, pero hay que usar lo que tenemos. Y si echamos una mirada a nuestro alrededor, es más, le animo ahora, en una mirada física, una mirada espiritual. Mira a tu alrededor, mira a tu familia, mira tus recursos. Siempre hay algo para usar. A veces decimos, no, pero no tengo nada. Recuerdo la historia de Elías con aquella mujer. Y la historia nos dice que de poco Elías con la viuda y lo que ella puso en sus manos hizo mucho. Solo tengo esto. Es correcto, está bien, es más que suficiente. Porque mirar a nuestro alrededor nos hace siempre captar, algo va a captar nuestra atención, alguien la va a captar, algo o alguien que podemos usar. A lo mejor alguien dice, quiero estudiar, no tengo ahora mismo los recursos económicos para pagarme un, un estudio de determinadas características, una universidad. Está bien, quizás ahora no lo hay. Pero hay otros recursos. Hay bastantes recursos hoy en día en Internet, por lo menos para iniciar algo, para irme preparando, para irme dando cuenta de cómo es esto, cómo es lo otro, porque el dinero para ir a estudiar, para ir a la universidad, va a llegar. Pero mientras tanto, voy a usar los recursos, el Internet. Demasiados recursos hay en Internet para alguien que quiere estudiar música, para alguien que quiere estudiar esto o lo otro. Ya llegarán los recursos, pero usa lo que tienes. Ah, pero no tengo un computador, un ordenador para hacerlo, pero tienes un teléfono móvil con Internet. Úsalo y busca recursos. Siempre hay algo a nuestro alrededor, pero claro, esto tiene que ocurrir o va a ocurrir solo cuando nuestra mirada no está fijada solo en lo que estamos pidiendo. Cuando desechamos aquellas cadenas que nos esclavizan a mirar única y exclusivamente lo que estamos pidiendo y la rompemos, podemos mirar a nuestro alrededor y podemos tomar allí recursos realmente. No hay que despreciar algo o alguien. Aunque parezca poco, parezca quizás que no es de gran utilidad, no lo desprecies. Mire, la historia no nos muestra que David haya dicho endeudado, amargado, afligido. No, váyase por favor. No, a todo le recibió. Y la historia habla luego de estos hombres, cuando David se proclama rey, valientes que estaban allí entre aquellos hombres. ¿Y cómo vinieron? Hubo alguien que los recibió. ¿Cómo están viniendo las circunstancias a tu vida? A lo mejor miras a tu y algo dices, es poco. No lo tengas por poco. Úsalo, úsalo.
No tengas por poco a alguien, usa a esa persona. Si alguien te quiere brindar ayuda y llega quizás con poco, no digas es poco, Señor. Di, Señor, gracias por esto, porque de aquí viene multiplicación, porque yo voy a usarlo. Porque está bien, no pediste la limonada, pero te están llegando limones. ¿Vas a desperdiciarlo o vas a usarlo? Y termino con esto. ¿Cómo uso aquello poco que sí? He mirado a mi alrededor y sí que hay algo. Gratitud, fe y alegría. Porque cuando algo es poco, pero Dios está en el asunto, se va a convertir en mucho. ¿Recuerda? Jesucristo y más de 5,000 personas que alimentar. Y algunos de sus allegados le dicen, despídelos para que se vayan y compren comida y puedan descansar en otro sitio. No hay comida para todo, no hay. Y el Señor dice, dale vosotros de comer. Dice, Señor, pero si solo hay 5 panes, solo hay 2 peces. Lo multiplicó. Y está bien, usted y yo no somos el Señor Jesucristo, es verdad, pero sí que somos sus siervos. Sí que somos hijos del Padre que nos ha llamado a tener fe en su Hijo Jesucristo y nos ha dotado del Espíritu Santo. Porque quiero decirle algo, poco es mucho cuando Dios está en el asunto. 5 panes, 2 peces, muy poco, pero el Señor estaba en el asunto. Y el Señor dio gracias al Padre, use lo poco que tiene con gratitud. Úselo con gratitud y crea por fe que Dios está en el asunto. Y usted va a ver multiplicación, quizás no en un día, quizás no en una semana, quizás no en un mes. Pero cuando usamos lo que Dios nos da, cuando no despreciamos los limones y decimos, Señor, en tu nombre voy a hacer limonada. Y con la limonada algo se hará, Señor. Servirá para mí, servirá para alguien más. Cuando en lo poco estamos siendo fieles, cuando Dios está en el asunto, poco realmente se va a convertir en mucho y la alegría tiene que ser parte de nuestra vida, ese gozo que dice, Señor, no creía que las cosas fueran así. Yo estaba con esto, pidiendo esto, pero tú me enviaste algo que no creía. Y ese algo que estaba, Señor, allí era poco, pero Señor, yo lo tomo en tu nombre. A David llegaron pocos hombres endeudados, amargados, afligidos. Pero es lo que vino a la mano de David. ¿Y qué hizo David? Les usó. Tomó aquello que Dios le permitió tener y luego vio un resultado a futuro. Una de las cosas que a veces no nos ayuda es que queremos un resultado inmediato, un resultado express, para allá. Esos resultados no llegan la mayoría de las veces de esa forma o en ese tiempo planeado. Los resultados a veces, o la mayoría de las veces más bien, vienen a corto plazo, a mediano plazo o quizás a largo plazo, pero no express. Pero quiero decirle, y terminemos, parece poco, parece que no es suficiente, pero es lo que tiene. ¿Qué va a hacer? ¿Va a usarlo? Usemos lo que tenemos. Usémoslo, por favor. Parece poco, pero no es. Usemos lo que Dios ha permitido que tengamos. Y sí, no dejemos de creer que cosas mayores vendrán. Pero entre que cosas mayores vienen, por favor, usemos lo que tenemos. Amén. ¿Está de acuerdo? Terminemos pues con una oración. Demos gracias a Dios por su palabra, por las cosas que está haciendo y por las cosas que hará. Porque nosotros, aunque parezca poco, usaremos lo que tenemos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo y gracias por esta historia. Gracias porque podemos aprender tantas cosas y lo que hoy tomamos es que lo que Él necesitaba quizás no es lo que llegó, pero es lo que usó. Tu hijo David, Padre, usó a aquellas personas, tomó la responsabilidad, miró a su alrededor y dijo, no es suficiente, pero es lo que tengo, voy a usarlo. Gracias por su ejemplo, gracias Padre, porque a tu Hijo Jesucristo nos has dado y con Él tenemos la bendición. Gracias por todo lo que estamos pidiendo y gracias por todo lo que estamos recibiendo. Gracias por todo aquello que has puesto a nuestro alrededor. Y a partir de hoy nos comprometemos a mirar a nuestro alrededor y a usar lo que tenemos
parezca poco, parezca mucho, parezca útil o parezca inútil, pero es lo que tenemos, porque de allí, Señor, con alegría, con gratitud y con fe, Señor amado, hay gran bendición, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Señor, quizás no pedimos limones, pero Señor, tú envías a veces limones para que hagamos limonada. Y todo aquello que viene del cielo proviene de tu mano, es tu bendición sobre nuestra vida. Y en todo y por todo hay una enseñanza siempre, porque tu deseo es que mejoramos cada día, que crezcamos y que nuestras vidas se alineen cada vez más con tu voluntad. Nuestra fe está en crecimiento, nuestra fe va a crecer, Señor amado, y miramos hoy a nuestro alrededor para tomar lo que tengamos y lo vamos a usar. Señor, es verdad, quizás no es suficiente, pero es lo que tenemos, por lo cual te damos gracias por lo que tenemos, gracias por la capacidad que nos das para usarlo y gracias porque nos mostrará cómo más hacer las cosas para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.